Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Mucha gente viene al Evangelio y luego que pasa el tiempo se aleja del Evangelio, porque no tiene una raíz sólida en Dios. Ya no más, guárdalas. Entonces es importante que nosotros entendamos. Hoy voy a tocar dos puntos importantes que están relacionados el uno con el otro. El primero lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 7. Es una cita muy fácil de aprender, ¿verdad? ¿Se le queda Mateo 7:7? Yo sé que muchos ya saben esa cita, porque cuando se trata de pedir somos muy buenos, ¿verdad? Es cuando se trata de dar que a veces nos cuesta. Pero nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor habló esto. Óigame bien, yo le creo más a Dios que a cualquier predicador. Yo no sé a quién le cree usted más, ¿verdad? Pero yo he decidido creerle más a Jesús, creer más la palabra que lo que cualquier otro predicador pueda decir, ¿verdad? Esa es mi convicción, ¿verdad? No sé si usted tendrá la misma convicción, espero que sí. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 7, verso 7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Bueno, entonces es importante que nosotros entendamos eso, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿De veras es hijo de Dios? ¿A quién le da el Padre cosas buenas? ¿A quién? ¿A los hijos? No. Lo acaba de leer. Lo acaba de leer. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros leemos, pero no entendemos. ¿Qué dijo Jesús? El Padre, ¿a quién le da cosas buenas? ¿Será que solo porque somos hijos vamos a recibir cosas buenas? Entonces, uno de los errores que cometemos nosotros es decir, bueno, yo ya soy hijo, entonces como hijo, pues Dios me tiene que dar. Pero Jesús aquí enseña y dice, si tú pides, vas a recibir. El Padre da buenas cosas, ¿a quiénes? A los que le piden. Fíjese que aún los inconversos, si piden, el Padre le da cosas buenas. Es un error creer que Dios no le da cosas buenas a los pecadores. No, Él dice que sale el sol sobre justos e injustos. Entonces hay conceptos que nos vamos a ir quitando. La religión nos ha metido conceptos que no son bíblicos. Yo espero que a través de la palabra de Dios nosotros entendamos eso. Entonces, si volvemos a leer Mateo, el verso 7, la traducción que nosotros tenemos es una traducción que está muy tergiversada, porque debería de decir de esta manera. Dígame bien, así es como debería de decir. Dice, seguid pidiendo, estoy leyendo Mateo 7:7. Seguid pidiendo y se os dará. Seguid buscando y hallaréis. Seguid llamando y se os abrirá. Porque todo el que sigue pidiendo recibe, y todo el que sigue buscando halla, y todo el que sigue llamando se le abrirá. ¿Verdad que cambia bastante la forma? ¿Por qué? Porque está en un presente continuo. Entonces hay gente que dice, yo ya le pedí a Dios.
Pero ahí no dice, porque así es lo como leemos en nuestra versión. Dice, pedí, dice, yo le pedí. No, pero realmente ahí dice, el que sigue pidiendo, ese es el que recibe. El que sigue buscando es el que encuentra. Y el que sigue tocando es al que se le llama. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, cuando nosotros somos sinceros, yo quiero que usted sea sincero conmigo este día. ¿Cuántos quieren ser sinceros conmigo este día? Porque si no hay sinceridad, hermano, de nada sirve esta enseñanza. Y yo le voy a preguntar a usted para ver qué tan sincero es, ¿verdad? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir que le hemos pedido a Dios y Dios no nos ha contestado? ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios y Dios no le ha contestado? ¿Sí? Levante su mano. ¿Alguna vez usted le ha pedido algo a Dios y Dios no le ha contestado? Bueno, aquí hay un mentiroso. Porque Dios dice que si tú pides, ¿qué va a pasar? Vas a recibir. Y tú estás diciendo que has pedido y no has recibido. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿A quién le creemos? ¿A ti o a Dios? Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios es el mentiroso o usted? Bueno, entonces hay dos causas por las cuales a veces nosotros decimos que hemos pedido y no hemos recibido. La primera causa es porque pedimos mal, no pedimos correctamente. Entonces, por ejemplo, usted sabe que hay personas que tienen su forma de dar las cosas. Hay hombres, por ejemplo, hay hombres que trabajan mucho. ¿Cuántos hombres? Hay hombres así que trabajan bastante, trabajadores. Y esos hombres que trabajan mucho, de repente van a cobrar su cheque y llegan a la casa y la esposa le dice, mira mi amor, fíjate que no hay para la leche, el niño no tiene zapatos, la niña necesita un vestido nuevo, dame tu billetera. ¿Y qué dice ese hombre? No, este dinero me costó mucho. Yo sudé mucho por este dinero es mío. Y se va a la calle, y en la calle se encuentra con 4 tipos armados, y le dicen, dame tu billetera. ¿Y qué hace ese hombre? Aquel hombre que no quiso dar la billetera por las buenas, ahora, como se ve amenazado, saca la billetera y dice, ¿cómo no? Aquí está, tómenla. Pero hay otros diferentes. Hay otros hombres que de repente van con su dinero y se encuentran 4 tipos y le dicen, dame tu billetera. Dice, no, este dinero me costó mucho y es para mi familia y le voy a dar a mi familia porque es para mi familia, y pelea con ellos y los patea y sale corriendo y llega a su casa y no les da la billetera. Y cuando llega a la casa está la hija esperándolo y le dice, papito, ¿cuánta falta me has hecho el día de hoy? Fíjate que sabía que ibas a venir cansado y entonces te preparé aquí un recipiente con agua para que te sientes, y le da un masaje en los pies y luego le dice, ¿sabes qué, papito? Te hice tu cena favorita, y le da de comer, y después que cena le dice, papito, yo sé que trabajaste muy duro y estás muy cansado, vete a descansar un ratito. Y le prepara la cama y se va el papá a acostar, y ya que está acostado llega la niña y le dice, papito, tú sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y dice, claro, mijita, claro. Fíjate que necesito un vestido. Y aquel hombre que no soltó la billetera cuando lo tenía amenazada su vida, ¿ahora qué hace? Le dice, claro, mijita, ahí está mi billetera, agárrala. ¿Qué quiero decirle con esto? Cada uno tiene su forma de dar las cosas. Dios tiene su forma para dar las cosas. Dios ha establecido un camino para poder recibir de Él. No es como tú decidas, no es como yo decido, es como está escrito que Dios va a dar sus cosas, ¿verdad? Entonces, Dios aquí nos enseñó en su palabra cómo nosotros debemos de darle a Dios la petición para poder recibir de Él la respuesta. Ahora, hay algo muy importante. Cuando tú oras a Dios, cuando tú vas delante de Dios,
debe de entender primeramente que orar no es pedir. El concepto que nos enseñó la religión es que si vamos a orar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pedir, ¿verdad? Y tenemos nuestro modelo y decimos, Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello, y creemos que eso es orar. Pero orar no es pedir. Orar es tener una relación con Dios, es tener una plática con Dios. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a orar, no es pedir, es una plática con Dios, es una relación con Dios. Ahora, dentro de la oración puede entrar el pedir, ¿verdad? O sea, parte de la oración puede ser pedir, llevar una petición. Por ejemplo, cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? No empieza pidiendo, empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con adoración, empieza con alabanza, ¿verdad? Y luego le dice el pan de hoy, el pan de mañana, dánoslo hoy, ¿verdad? Entonces, la petición viene hasta después, o sea, la petición es parte de la oración, pero una oración que solo lleva petición no es una oración. Entonces debemos de entender esto. Hoy nos estamos enfocando no en una oración, sino nos estamos enfocando en una área de la oración, que esa área de la oración es la petición. Entonces debemos de entender eso, la petición. Bueno, cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que entonces a veces le hemos pedido a Dios, pero no hemos recibido porque no hemos pedido correctamente. Si usted quiere recibir algo de parte del presidente, ¿será que usted solamente va a agarrar el teléfono y va a llamar a la Casa Blanca y el presidente le va a contestar y le va a decir, ¿qué quieres? No. Pero usted sabe que el presidente contesta y el presidente da peticiones y contesta peticiones, pero hay un protocolo. Entonces lo mismo es Dios. Hay una forma que Dios ha establecido de cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y vamos a hablar de eso. Van a ser 7 pasos que usted tiene que dar para que su oración sea contestada. Entonces, veamos. Una de las causas por las cuales la gente dice, yo le he pedido a Dios y Dios no me ha contestado, es porque ha pedido incorrectamente. La otra causa es porque ha pedido, pero la respuesta ha sido no. ¿Será que Dios a veces va a decir no? ¿O será que siempre va a decir que sí? No. Aún a nuestro Señor Jesucristo a veces le dijo no. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba colgado, y Jesús hace una petición. ¿Cuál es la petición que hace? Padre, perdona a todos estos. Perdona a Judas, perdona a Caifás, perdona a Pilatos, porque no saben lo que hacen. ¿Perdonó Jesús a Judas? ¿Perdonó Jesús a Pilatos? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? ¿Ah? O sea que Judas y Pilatos están en el cielo ahorita. ¿Ah? ¿Dónde está Judas y Caifás y todos ellos? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? No, no los perdona. Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, ¿a qué fue? A pedirle a Dios que no iba él a ir al sacrificio. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta? No. Entonces se da cuenta, a veces la respuesta de Dios va a ser no. Hay 2 causas o dos formas que usted debe de buscar en la oración. La primera situación que usted debe de buscar en la oración es buscar la respuesta de Dios. Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, y tristemente la gente malinterpreta ese versículo, porque la gente dice, clama a mí y yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. Pero eso no es lo que Jesús dice, o lo que la palabra de Dios dice. Lo que la palabra de Dios dice es, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces la respuesta puede ser sí o puede ser no.
Nosotros tenemos que buscar entonces, cuando vamos a la oración, tenemos que buscar la respuesta de Dios. ¿Sí o no? Y luego el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles que tú no sabes. O sea, si la respuesta es no, te voy a explicar por qué no. Y si la respuesta es sí, te voy a explicar qué tienes que hacer para que se cumpla en ti lo que me estás pidiendo. Porque a ver, cuando Dios nos dice que sí, no es solamente a veces de quedarnos esperando. A veces Dios nos dice, y ahora haz esto, ahora haz lo otro. Dios le dijo al pueblo de Israel, les doy la tierra prometida, es suya, pero peléenla. Y te voy a dar las estrategias. Entonces tenemos que ver, una de las claves para buscar a Dios correctamente es el buscar la respuesta de Dios. No recibir lo que estamos pidiendo. La respuesta puede ser sí, la respuesta puede ser no. Otra cosa importante en la oración, cuando tú oras, es que tú vas a orar para rendir tu voluntad. Pero a veces nosotros oramos, ¿para qué? Para hacerle cambiar a Dios su voluntad. ¿Cuántos han orado así alguna vez? ¿Ah? ¿Cuántos han orado así como que es una lucha libre de 2 a 3 caídas? ¿Ah? Y a veces estamos ahí con Dios, Señor, y te rindes, Señor. Y ahora dame, Señor, esta y aquella muchacha, Señor, yo te la pido en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor. Y el Señor te dice, no, yo te doy aquella. No, Señor, aquella. Entonces, algo importante en la oración es que nosotros vamos a la oración ¿para qué? Para cambiar nuestra voluntad y hacer una con la voluntad de Dios. No para cambiar la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino para cambiar nuestra voluntad y hacerla una con la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros oramos, en Lucas capítulo 11, verso 1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Oiga bien, Jesús estaba rodeado de judíos. De hecho, todos sus discípulos eran judíos. Usted sabía eso, ¿verdad? Todos los discípulos de Jesús eran judíos. Ahora, ¿cuál era la costumbre de los judíos? ¿Cuál era la costumbre de los judíos? Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel. ¿Cuántas veces Daniel oraba al día? 3 veces al día. Amén. 3 veces al día, así dice la Biblia. Daniel oraba 3 veces al día. Entonces podemos tener una idea más o menos de cómo era la forma de los judíos. Entonces póngase a ver, por ejemplo, uno de los discípulos. Yo me imagino que Jesús tenía discípulos de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años. Pongamos un discípulo que tuviera 50 años. Y que desde niño ese judío había orado 3 veces al día. En un año, ¿cuántas oraciones hacía? 300 oraciones, 360 días por 3, pasa de 1000. Y si ya tenía 50 años, ¿cuántas oraciones había hecho en su vida? 50,000 oraciones. Y ahora resulta que este discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba diciendo entonces este discípulo? Yo no sé orar. ¿Ha hecho usted algo, pero tristemente lo ha hecho sin saber hacerlo? Yo le pregunto, ¿cuántos han cocinado aquí alguna vez en su vida? Voy a ir con las mujeres, con las esposas. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, cocinan todos los días? Levanten la mano las hermanas que cocinan todos los días. ¿Y por qué no cocinan las demás? Pura comida chatarra, ¿verdad? Bueno, ahora yo pregunto,
¿Será que porque usted cocina todos los días realmente sabe cocinar? El hecho que usted haga algo no quiere decir que realmente lo sepa hacer. Usted puede estar haciendo una vida entera algo y lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque desde el principio lo aprendió a hacer mal. Entonces, ¿quién le enseñó a usted a orar? ¿Por qué usted ora como ora? A mí me enseñó mi mamá a orar. Mi mamá me enseñó que para orar yo tenía que arrodillarme, poner mis manitas así, cerrar mis ojitos y orar. Hoy en las congregaciones yo veo, voy a las diferentes congregaciones y el que está dirigiendo dice: hermanos, vamos a orar, pónganse de pie, inclinen sus cabezas y cierren sus ojos. Y todos ahí están orando. Pero ¿cómo oraba Jesús? Cuando la Biblia dice que Jesús oraba, dice: y Jesús, alzando sus ojos al cielo, bendecía. ¿Cómo oraba Jesús? Con los ojos al cielo. ¿Cómo oramos nosotros? Con los ojos cerrados y con la cabeza para abajo. ¿Quién tendrá la razón entonces? Entonces, el hecho que tú hagas algo no quiere decir que lo estés haciendo bien. Yo tuve la bendición de que mi mamá, desde que yo era niño, me obligó a orar. Cuando yo quería salir a jugar, yo le iba a decir: mamá, ¿me da permiso para ir a jugar? Me decía: ¿ya leíste la Biblia? Yo iba y le decía: no la he leído. Pues voy a leer la Biblia y entonces después me vas a pedir permiso. Me iba a leer la Biblia y regresaba y le decía: mamá, ya leí la Biblia, ¿me da permiso para salir a jugar? Me decía: ¿ya oraste? O sea, no, pues ve a orar primero y después de que ores me vas a pedir permiso. Ahora, ¿cuáles eran mis oraciones? A mí mi mamá me enseñó a orar y es bueno enseñarle a los niños a orar. No digo que no hay que enseñar a los niños, hay que hacerlo. Pero ¿cuáles eran mis oraciones? Yo oraba, fíjese que yo oraba 5 veces al día. Yo le ganaba a Daniel. Daniel oraba 3 veces al día, yo oraba 5. Cuando me levantaba, cuando desayunaba, cuando hacía el lunch y cuando hacía la cena y cuando me acostaba. Pero siempre era la misma oración. A la hora de comer: Padre nuestro, te doy gracias por estos alimentos, bendice las manos de los que lo hicieron, bendice a las viudas, a los huérfanos, a aquellos que no tienen, Señor. Y te pido, Señor, que estos alimentos me caigan muy bien. En el nombre de Jesús, amén. Y sabe una cosa, cuando yo venía de estudiar, llegaba a la casa corriendo. ¿Por qué? Porque a cierta hora empezaba mi programa favorito, El Gran Chaparral. No sé si algunos lo vieron. Y llegaba corriendo, hermano, y cuando entraba a la puerta cabal, sonando ahí la programación de que empezaba mi programa, y yo me sentaba en la mesa y me ponían la comida enfrente, pero yo no podía empezar a comer porque no había orado, y no podía orar porque estaba mi programa favorito. Entonces, qué dilema, ¿verdad? Qué problema. Entonces, ¿qué hacía? Esperaba que vinieran los comerciales, y cuando llegaban los comerciales, yo empezaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted fuera Dios, ¿usted hubiera recibido esas oraciones? Yo no. Entonces, ¿cuántas veces yo oré? ¿Cuántas veces usted ha orado y sus oraciones se quedan en el techo? No han llegado a la presencia de Dios. Por eso los discípulos, cuando vieron a Jesús orar, le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos orar. Y Jesús les enseñó la forma correcta de orar. Entonces es importante que nosotros, hermano, entendamos que hemos sido mal enseñados a orar, y tenemos que aprender a orar. ¿Cómo vamos a aprender a orar? Bueno, siguiendo las instrucciones de la Biblia. Fíjese que yo he encontrado 7 pasos. 7 pasos para que usted reciba la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que buscar en la oración? La respuesta de Dios. No que Dios le dé lo que le está pidiendo, no. Tiene que pedir
la respuesta de Dios, que sea sí o que sea no. Ahora, vamos a ir a ver esos 7 pasos. ¿Cuál es el primer paso que usted tiene que dar para que su petición sea contestada? El primer paso que usted tiene que dar para que su petición sea contestada es reconocer su condición. Diga, reconocer mi condición. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no nos gusta reconocer nuestra condición. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cómo estás, mija? Bien. ¿Cómo estás, mija? Muy bien. Wow. ¿Cómo estás, mija? Mal. ¿Quién dijo la verdad? ¿Quién dijo la verdad? Si yo le pregunto a usted, ¿cómo está? ¿Qué me respondería usted? ¿Cómo estás? Muy bien. Gloria a Dios, qué bueno. Ustedes no tienen necesidad. Ustedes no tienen problemas. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Mire, es que tenemos que entender 2 cosas. Cuando Dios te pregunta cómo estás y cuando el diablo te pregunta cómo estás. ¿Me vieron cara de diablo o cara de Dios? Si Dios te pregunta cómo estás, ¿qué le vas a responder? Es que esa no es la respuesta. Tenemos que ser específicos. Uno de los problemas que nosotros tenemos es decir, bueno, Dios sabe mi condición. Claro que la sabe. Pero por eso dice, pidamos. Ahora, tenemos que entender, primero, el primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestra condición. Mira, delante de Dios tú siempre vas a estar mal. Siempre vas a estar necesitado. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene algo que darte a ti, ¿sí o no? Mira, van a pasar los millones y millones y millones de años y tú vas a ir a la presencia de Dios. ¿Y será que Dios va a decir, ya no te puedo dar nada más? Ya te di todo lo que tenía que darte. ¿Así va a decir Dios? No. Entonces, ¿a quién se le da? Al que necesita y pide. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestra condición. Segundo paso que tenemos que dar es aborrecer nuestra condición. ¿Por qué? Porque a veces reconocemos que estamos mal, pero nos comparamos con los demás y decimos, bueno, yo estoy mal, pero aquel está peor. Bueno, esta casa donde estoy, pues, no es la mejor, pero no vivo en la calle. Yo no tengo zapatos, pero aquel no tiene pies, entonces estoy mejor. No, tenemos que aborrecer nuestra condición. Cuando digo aborrecer nuestra condición es en todas las áreas. Por ejemplo, yo le pregunto a esta pareja de casados aquí, que se ven muy guapos y muy lindos. Una pareja casi perfecta, ¿verdad? Tú que estás casada con él, ¿estás contento con él? ¿No estás contenta con él? No. O sea, quisieras otro en lugar de él. ¿Ah? ¿No quisieras que Dios te cambiara y te diera otro hombre en lugar de él? Sí, claro. ¿Y tú? ¿También? Ya se vengó. ¿Y el hijo que tienen? ¿Están contentos con el hijo que tienen? No, tampoco. Van por buen camino. Este es un buen principio. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de matrimonios dicen, bueno, no estamos tan bien, pero ya gracias a Dios ya no me pega tanto.
Y estoy hablando que es el hombre que está hablando. ¿Y cuál es el pretexto que usamos? Es que todos los matrimonios tienen problemas. Si tú piensas de esa manera, Dios no va a intervenir. Si tú ves a tus hijos y dices, bueno, mis hijos, pues gracias a Dios no están metidos en pandillas, son estudiosos, son educados, son obedientes, pero no están sirviendo a Dios. ¿Están bien o están mal? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Aborrecerlo. Mira, tú tienes que aborrecerlo. Tú tienes que aborrecerla. Tú tienes que ir delante de Dios y decir, Señor, ya no aguanto a esta mujer, Señor. Cámbiamela. Y tú lo mismo, Señor. Mira, este es insoportable. Cámbiamelo, Señor. Solo así Dios va a intervenir, hermano. Eso es algo que usted debe de entender. Mientras usted esté tranquilo, usted diga, bueno, pues ahí la vamos pasando, y ahí que pasen las situaciones, todos tienen problemas, todos tienen adversidades, bueno, Dios no va a actuar. Dios no va a actuar. Ahora, cuando tú llegas al segundo paso, vas a tener que dar el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso que tienes que dar? Es buscar un Salvador. ¿Quién te va a sacar de esa situación? ¿Quién te va a sacar de esa situación? ¿Cuántos tienen problemas económicos aquí? Levanten la mano los que tienen problemas económicos. ¿Tú tienes problemas económicos? Tan joven y ya tienes problemas económicos, ¿sí? No, hay que ser sincero. De eso se trata. Tú no tienes problemas económicos, no levantaste la mano. Tú tampoco levantaste la mano. Tú no tienes problemas económicos. Gloria a Dios, eres un millonario, gloria a Dios. Necesitamos aquí unos 10 millones para construir el próximo templo, ¿verdad? ¿Usted tiene problemas económicos? ¿Usted es pobre o es rico? Delante de Dios. Delante de Dios, hermano, yo soy un pobre. Y eso que me acabo de ir de gira, imagínense. Y soy pobre, ¿sabe por qué? Porque necesito 10 millones para construir el próximo templo. No lo tengo. Pero usted que no es pobre, por favor, ayúdeme. Écheme un milloncito por lo menos hoy. ¿O también es pobre? Delante de Dios. Es que mire, cuando estamos delante de Dios tenemos que ser necesitados. Claro, cuando estamos delante del diablo, hermano, que se cuide el diablo. ¿Por qué? Porque delante del diablo no vamos a humillarnos. Pero óyeme bien, si no te humillas delante de Dios, te vas a tener que humillar delante del diablo. El que se humilla delante de Dios jamás se va a humillar delante del diablo. Entonces usted tiene que entender eso. ¿Cuántos tienen necesidades físicas de salud? ¿Usted tiene necesidades de salud? Mire, hay soluciones fáciles. Usted sabe que hay lugares donde a veces se hacen eventos evangelísticos y dicen, solo Cristo sana. ¿Cuántos saben eso? ¿Y es cierto? No. No. También los brujos sanan. ¿Cuántos están enfermos aquí? Vaya al brujo. El brujo también lo puede sanar. Fíjese que cuando yo fui a Sudáfrica, fui a 2 ciudades a ministrarle a pastores. Oigan, a pastores. Y cuando llego a Sudáfrica, la persona que me va a recoger al aeropuerto me dice, mire, usted que le va a ministrar a los pastores, le quiero pedir un favor. Dígale a los pastores que no es correcto que ellos vayan a pedirle a los brujos el poder para hacer sanidades y milagros. Yo le dije, ¿qué? Sí, me dice. Aquí muchos ministros van con los brujos y los brujos les dan el poder para hacer sanidades y milagros.
Por eso cuando yo fui a Sudáfrica me dijeron, usted no va a comer nada a menos que nosotros se lo demos. Aquí cuidamos a los siervos de Dios, porque les meten veneno, porque les meten hechicerías. Es tremendo. ¿Podrá Satanás, podrá el enemigo, podrán los sirvientes de Satanás hacer milagros? Claro que sí. Cuando Moisés llega a Egipto a libertar al pueblo de Israel y llega con su varita y presenta su poder ante Faraón, ¿se impresionó Faraón? ¿Qué hizo Faraón? Dijo, tráigame a mis brujos. Mire, ¿cuántas veces había visto eso Faraón? Entonces vemos que también Satanás, también los siervos de Satanás pueden hacer milagros. O sea, no es solamente Dios quien puede salvarte de tus problemas de enfermedad. En la economía, ¿cuántos quieren salir de sus problemas económicos? Métase a ser narcotraficantes. Eso da buena plata, de veras. ¿O no? ¿Verdad que deja buen dinero los narcos? Sí. O sea, yo le estoy dando opciones. ¿Por qué? Porque yo sería un mentiroso si yo le dijera solo Dios te puede enriquecer. Porque si solo Dios enriquece, quiere decir, hermano, que los más consagrados son los narcos. ¿Sí o no? Porque si alguien tiene billetes son ellos. Ahora, ¿quién le da el billete a ellos? No me va a decir que Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No solo Dios te va a sacar de tus problemas. Ahora, yo no sé cuántos de los que están aquí han decidido que no van a recibir nada que no venga de parte de Dios. Yo he decidido en mi corazón que si Dios no me da algo, yo no lo quiero. Prefiero estar enfermo, prefiero estar pobre, si Dios no me da la salud y si Dios no me da las finanzas. También el mundo tiene su paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo lo da. El mundo también tiene paz. Yo no quiero la paz del mundo, yo quiero la paz de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios sea su salvador? Ah, no todos. Bueno, para los que quieren que Dios sea su salvador. ¿Cuántos quieren que Dios sea su salvador? Bueno, si Dios va a ser su salvador, usted tiene que dar los otros 4 pasos. Y eso los encontramos en Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos 5, 7. La escena que nosotros vemos aquí, hermano, es la escena cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní. Óigame, si alguien es digno de imitar en la oración, ¿quién debe de ser? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Si yo voy a aprender de alguien, fíjese que a veces yo pregunto, ¿de quién aprendes tú a orar? ¿Quién te puede enseñar a orar? Y algunos me han dicho David, otros Salomón, otros Ana. Yo digo, para mí el modelo es Jesús. Con él no fallo. ¿Verdad que sí? ¿Será que Jesús sí sabía orar? ¿Cuántos creen que Jesús sí sabía orar? Entonces aprendamos del que sí sabía. Ahora, cuando leemos Hebreos 5, 7, nosotros vemos que Jesús, ahí está describiendo la escena cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní. La última noche, cuando él iba a ser entregado, antes de ir a morir a la cruz. Ahora, ¿a qué va el huerto de Getsemaní? Va con una petición, va con un ruego. ¿Cuál es su ruego? Su ruego es, Padre, yo no quiero ir a morir a la cruz. Yo no quiero pagar el precio por el pecado. Ahora, aquí nosotros vemos cuatro cosas que Jesús hizo. Y ahí están los otros 4 pasos que tú tienes que dar para que tu oración sea contestada. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Fíjese, dice Hebreos 5, 7, dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué buscaba entonces Jesús cuando fue ahí al Getsemaní? Ser oído. Amén. Ser oído. Él no llegó nada más a orar y dijo, a ver si Dios me contesta, a ver si el Padre me oye. No. El Padre me tiene que oír. Cuando tú oras, hermano, cuando tú
le pides algo a Dios, tú debes de buscarlo hasta que Dios te oiga y hasta que Dios te conteste. Uno de los problemas que nosotros tenemos, hermano, es decir, es que Dios sabe mi necesidad. Y por eso es que no recibimos. Ahora, vemos entonces, y yo quiero que usted vea conmigo, hermano, cómo el ser humano necesita hacer ruegos. ¿Cómo oraba Jesús? Dice aquí que hacía oraciones. La Reina Valera dice que presentaba ruegos. Ruegos o oraciones es lo mismo. Si usted tiene la versión de las Américas, dice oraciones, ¿verdad? No, vamos por el primero, oraciones, ¿verdad? La Reina Valera dice ruegos. ¿Qué es una oración? ¿O qué es un ruego? Fíjese que Jesús no presentaba oración. ¿Qué presentaba Jesús? No. ¿Presentaba oración o presentaba oraciones? ¿Presentaba ruego o presentaba ruegos? Estoy usando la misma palabra. En algunas Biblias dice oración, en otras palabras dice ruegos. Cambia esa palabra de oración por ruego y cambia esa palabra de ruego por oración. O sea, de acuerdo a la versión que tenga. Entonces Jesús llevó un ruego, Jesús llevó una oración. ¿Cómo hizo Jesús para convertir su oración o su ruego en oraciones y en ruegos? Fíjese, tenemos que aprender esto. Lo que Jesús hace es que dice la Biblia que toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. Deja a Judas, que se había ido a entregarlo, luego deja a sus otros 8 discípulos sentados y toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y los lleva consigo. ¿Y qué hace Jesús? Le dice: Pedro, Juan, Jacob, yo traigo un ruego delante de mi Padre. Yo traigo una oración delante de mi Padre. ¿Quieres tú rogar conmigo, Pedro? ¿Quieres tú rogar conmigo, Juan? ¿Quieres tú rogar conmigo, Jacob? ¿Qué le dijeron ellos? Sí, vamos a rogar contigo, vamos a orar contigo. Entonces el ruego, la oración que Jesús llevaba, ¿en cuántas se convirtieron? ¿En cuántos? Haga la suma. Haga la suma. ¿En cuántos ruegos presentó Jesús entonces? 4. La de él, la de Pedro, la de Juan y la de Jacobo. ¿Qué significa entonces presentar oraciones o presentar ruegos? Que tú tienes que confesar a otros tu necesidad. Tú tienes que pedir a otros que oren por ti. Ahora, usted póngase a pensar, cuando Jesús les dice a sus discípulos: rueguen por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Fíjese que los discípulos nunca habían visto a Jesús triste. Siempre lo habían visto victorioso, siempre lo habían visto caminando sobre las aguas, multiplicando panes, resucitando muertos, limpiando leprosos. ¿Y ahora cómo lo ven? Débil. Dice la Biblia que fue tanto el impacto que se entristecieron. Por eso cuando tú vas a administración, mira lo que le echas a la otra persona. Mire, yo he estado en administraciones, hermano, he estado administrando a veces, hermano, y cuando estoy en la administración estoy ahí peleando para no dormirme. De veras. Cae una pesadez terrible, hermano. ¿Por qué? Porque la persona se está liberando y todo eso me lo está echando a mí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Buscó. ¿Estás tú dispuesto a confesar hoy delante de todos cuál es tu necesidad? Hermano, pero es que si yo se la cuento a fulanito, todos se van a enterar. Pues mejor, más peticiones. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es necesario que lo confesemos? ¿Por qué es necesario que lo declaremos?
Porque Dios es un inversionista. Cuando Dios hace algo, tiene que sacar un provecho y un beneficio. Si Dios va a hacer un milagro en tu vida, ¿qué beneficio va a sacar? Que su nombre sea glorificado. Pero si nadie sabía de tu problema y Dios hace milagro, ¿qué beneficio sacó Dios? ¿Me estoy dando a entender? Ay, hermano, pero es que es muy vergonzoso. ¿Y qué? ¿Cuántos saben que el chisme es pecado? ¿Es pecado o no es pecado el chisme? Sí. ¿Usted cree que Dios es chismoso? ¿Es chismoso Dios o no es chismoso? No. Ahora, ¿cuántos saben que David fue un adúltero y un pecador y un asesino? Levanten la mano. ¿Quién se lo contó? ¿Quién se lo dijo? ¿Ah? ¿Quién se lo dijo? La Biblia, ¿verdad? ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Ah? ¿Quién la escribió? Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿es un chisme? No. Es para glorificar, es para testificar. Hermano, que si Dios pudo perdonar a un asesino y a un adúltero, hermano, y le da una autoridad tremenda, ¿qué está haciendo Dios ahí? Testificando de su misericordia y de su gracia. ¿Estás tú dispuesto a declararte lo que eres realmente? A mostrar tu necesidad, a mostrar tu vergüenza. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Mire, se desnudó delante de sus discípulos. Eso es ruegos, eso es presentar oraciones. Pero no solamente presentaba ruegos u oraciones. ¿Qué más presentaba Jesús? Paso número 5. ¿Cuál es el paso número 5? Presentaba súplicas. ¿Qué es suplicar? Suplicar, hermano, fue lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó a sus discípulos para allá y él se fue a orar y estuvo orando 1 hora. ¿Y qué le decía al Padre en esa hora? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto tiempo estuvo así? 1 hora. ¿Y qué esperaba Jesús? Que el Padre le respondiera. Y pasó 1 hora y el Padre no le contestó. Dijo Jesús, qué raro, el Padre no me contesta. ¿Qué estará pasando aquí? Y se levantó a buscar a sus discípulos, que supuestamente estaba presentando oraciones y ruegos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Dormidos. Dijo, aquí está la falla. Y los despierta, dice, despiértense y sigan rogando por mí, sigan. ¿Y qué va a hacer? Vuelve otra vez, la segunda vez. ¿Qué significa volver la segunda vez? Suplicar, insistir. Suplicar significa insistir hasta recibir la respuesta. ¿Cuánto tiempo tú vas a suplicar? El tiempo que sea necesario. En esta ocasión, ¿cuántas veces tuvo que suplicar Jesús? 3 veces. ¿Y cuánto tiempo tuvo que suplicar Jesús? 3 horas. A veces tú vas a suplicar por 5 minutos. A veces vas a suplicar por 1 día. A veces vas a suplicar por 1 semana. A veces vas a suplicar por 1 mes. A veces vas a suplicar por 1 año. ¿Hasta cuándo vas a dejar de suplicar? Hasta que Dios te conteste. Óyeme bien, no hasta que recibas lo que estás pidiendo. Fíjese que yo tuve la experiencia en una ocasión que fuimos para México. Rentamos un auditorium en una ciudad allá en México y teníamos ya la actividad hecha lista para empezar, hermano. La actividad tremenda, ya estaba anunciada, programada, todo. Llego yo al auditorium, hermano. La actividad empezaba a las 6 de la tarde. Y cuando yo llego eran las 5:30 de la tarde. Cuando yo llego, hermano, el cielo se empieza a cubrir negro, 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 negro. Pero negro, como una cortina, hermano. Y con relámpagos, con truenos,
Apenas logré entrar, hermano, para no mojarme, de veras. Entro yo y empiezan a caer unos chorros de agua, pero cántaros, hermano. Cuando yo entré, yo le dije, Señor, si tú no cancelas esta lluvia, la actividad se cancela. La actividad empieza en media hora. La gente no va a venir. Usted estaba en esos aguaceros, pero que de veras, hermano, son torrenciales y que dura por horas. Porque cuando ahí llueve, hermano, llueve por horas. Y entonces entré al lugar, hermano, y estaban los de la alabanza allá al frente, estaban afinando, ensayando, estaban los sugieres, estaban limpiando. Y yo les llamé a todos y les dije, dejen lo que están haciendo, vénganse para acá. Y vamos a clamarle a Dios para que Dios cancele esta lluvia. Y empezamos a clamarle a Dios, hermano. Empezamos a decirle a Dios, Padre, ten misericordia, mira las almas, Señor, cancela esta lluvia, cancela esta lluvia. Y empezamos a rogarle a Dios. Como a los 15 minutos, hermano, mire, era tan tremendo que estaba oscuro totalmente, como que ya era de noche. Como a los 15 minutos de estar pidiéndole a Dios, el Espíritu me habla y me dice, ya está hecho, la lluvia está cancelada. Pero seguía lloviendo. Pero seguían los truenos y los relámpagos, hermano. Y entonces yo le dije a los hermanos, ya paren, ya no sigan pidiéndole a Dios, ya la lluvia fue cancelada. Me miraron raro, como diciendo, está ya chiflado, porque yo oigo todavía los truenos, se oye la lluvia todavía está oscuro. Y le dije, ya no vamos a seguir pidiendo, ya Dios nos contestó, ya Dios nos respondió que la lluvia está cancelada. Ahora vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar gracias a Dios. Y levantamos nuestras manos y empezamos a darle gracias a Dios, hermano, y a alabarle y a bendecirle, ya no a pedirle. Hermano, en menos de 5 minutos ya no había ni una nube. Ya el sol estaba otra vez brillando. ¿Qué es lo que debemos de buscar entonces en la oración? La respuesta. Aunque no lo tengas todavía en tu mano, si ya Dios te dijo, ya es suficiente. Es como aquel niño que tiene un buen padre, porque hay malos padres, ¿verdad? Pero un buen padre, que el niño va y le dice, papi, es el día lunes, y le dice, papi, ¿será que el sábado me llevas al parque? Y el papá le dice, no, mi hijo, fíjate que estoy ocupado, tengo que hacer eso. Papi, por favor, llévame al padre, llévame al parque. Bueno, hasta que al fin el padre dice, bueno, ¿sabes qué? Sí te voy a llevar al parque el sábado. ¿Será que el niño tiene que volverle a decir el martes, el miércoles, papi, llévame al parque? No. Ya el padre le dio su palabra. Ya es un hecho, ¿verdad? Cuando Dios ya te dice, ya es tuyo, ya no sigas pidiendo. Si nosotros hubiéramos seguido pidiendo, hermano, la lluvia todavía seguiría ahí, creo yo. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Pero no solamente Jesús lo hacía con súplicas, sino ¿qué más hacía Jesús? Lo hacía con gran clamor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, yo por ustedes he sentido dolores de parto. ¿De dónde tiene que salir tu clamor? No de aquí, tiene que salir de aquí. Mire cómo es la religión. Cómo pintan, yo no sé cuántos han visto los cuadros que pintan a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero ¿sabe cómo lo pintan? Arrodillado sobre una piedra con las manitas así. ¿Será que Jesús estaba así? No. ¿Sabe cómo me imagino yo a Jesús, hermano? Revolcándose en el piso, hermano, dando vueltas, Padre, con gran clamor. Hermanitas, ustedes cuando han dado a luz, ¿cómo lo hacen? ¿Así hacen?
es un dolor, me imagino yo, hermano. Gracias a Dios, Padre, gracias, porque yo nunca voy a sentir ese dolor. Pero con gran clamor, hermano, tiene que salir desde aquí. Dice la palabra de Dios que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, vemos que para que Dios oiga, para que Dios intervenga, tiene que haber clamor. Mire, vamos a Éxodo, capítulo 3. Fíjese que cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, usted sabe que estuvieron ahí esclavizados por casi 400 años. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con la tercera generación de los israelitas? Cuando un niño crecía, su padre, que era judío, lo tomaba de la mano y lo llevaba a donde él trabajaba y le decía: hijo, yo un día voy a estar como tu abuelito, ya viejito, ya sin fuerzas, y tú vas a estar como yo, fuerte. Tú has venido a esta tierra, tú has venido a este mundo para hacer adobes para Faraón. Y yo quiero que tú seas el mejor adobero que el pueblo de Israel ha tenido. ¿Y qué decían los israelitas? Sí, papi, yo te voy a honrar. Yo voy a ser el mejor que haga los mejores adobes para Faraón. Y así pasaban de generación en generación. ¿Y qué hacía Dios? Dios veía y no actuaba. Hasta que de repente se empieza a levantar una generación y le empieza a decir: papi, ¿y yo por qué tengo que hacerle adobes a Faraón? A mí no me gusta hacerle adobes a Faraón. A mí me cae mal hacer adobes para Faraón. Yo detesto hacer adobes para Faraón. Yo no quiero hacer adobes para Faraón. Y entonces empezó el pueblo, hermano, a decir: Señor, yo no soporto seguir siendo esclavo. Yo no quiero ser esclavo. Yo aborrezco ser esclavo. ¿Y qué hizo Dios? Mire lo que dice en el capítulo 3, verso 7. Dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. ¿Qué tiene que hacer Dios para actuar? Oír tu clamor. Si no hay clamor, Dios le da igual, hermano. Entonces dice: pues si así te gusta, así quédate. Cuando Bartimeo oyó que Jesús iba pasando por donde él estaba, ¿qué hubiera hecho usted? Honestamente, ¿qué hubiera hecho usted? Lo que hace todo buen cristiano, ¿verdad? ¿Qué hace todo buen cristiano? Baja su cabeza y dice: Señor, tú sabes mi necesidad, tú conoces que soy ciego, Señor. Y si es tu voluntad, ahorita Jesús va a venir y va a poner su mano sobre mí y yo voy a recibir la vista. Honestamente, ¿cuántos hubieran hecho eso? ¿Verdad que sí? Como buenos cristianos que somos. Señor, tú sabes, si tú quieres, Señor. Tú conoces mi necesidad, Señor. ¿Así hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Se puso de pie y empezó ¿a qué? A clamar. Óigame bien, Jesús iba lleno de gente, hermano. Multitudes lo seguían. Y sin embargo Jesús oyó el clamor de Bartimeo, que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si Bartimeo no clama, ¿hubiera recibido su sanidad? Ahora, ¿cuántos saben que Jesús era poderoso para sanar a todos los israelitas de Israel? ¿Ah? ¿Tenía poder Jesús para sanar a todos los israelitas de Israel? ¿Sí o no? Ahora, ¿los sanó a todos? No, no los sanó a todos. ¿Por qué no los sanó? ¿Por qué no los sanó? ¿A que no querían ser sanados? ¿Será que los enfermos de aquel tiempo no querían ser sanados? ¿Y por qué no recibieron sanidad entonces? Porque no pidieron.
¿Por qué tú no recibes? Porque, Señor, tú sabes mi necesidad, Señor. Tú sabes mi sufrimiento. Tú sabes que no soporto este marido, Señor, pero bueno. Hasta que tú clames y digas, Señor. ¿Está usted dispuesto a clamar esta noche, este día? Porque si no hay clamor, no hay respuesta. ¿Alguna vez usted ha orado así? Pero falta el último ingrediente. ¿Cuál es el último ingrediente que usaba Jesús? Lágrimas. Lágrimas. ¿Lloraba Jesús entonces? ¿Sí? ¿Cuántos han llorado aquí alguna vez? ¿Sí? ¿Qué sabor tienen las lágrimas? Saladas. ¿Quién te contó? Ah, tú las has probado. ¿Sí? Yo pensé que te habían contado. ¿Pero de alguien más o tuyas? Tuyas. Mire, hay hombres que a veces se me han acercado y me han dicho, mire, pastor, fíjese que yo quisiera llorar, pero yo jamás en mi vida he llorado. Yo le digo, mentiroso. Porque desde que naciste, lo primero que hiciste fue llorar. ¿Verdad? ¿Habrá alguien aquí que nunca haya llorado? No, lo primero que hacen es que uno llore, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando un niño no quiere llorar? ¿Será que el doctor dice, no va a llorar porque él va a ser feliz aquí en esta vida? ¿Será que sí dice? No, ¿qué hace? Le pega. ¿Por qué? Porque le está enseñando a qué viene a este mundo. ¿A qué viene a este mundo? A llorar y a llorar. Pero todavía hay gente, hermano, que se me ha acercado y me dice, hermano, sí, pero eso fue en ese tiempo, pero de ahora en adelante la vida fue tan dura, tan difícil. Porque usted sabe que, por ejemplo, a mí mi mamá cometía un error terrible conmigo. ¿Por qué? Porque cuando me portaba mal, que era todos los días, ella tenía un chicote así de caballo, hermano, que era mi alimento. Y me agarraba, hermano, y cuando me agarraba me pegaba y me decía, y si lloraste voy a dar más. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tragarme las lágrimas. Mire cómo son de cruel las mujeres, hermano. Le gusta hacerlo llorar a uno ahora, pero en silencio. Mire, desde niños le enseñan a uno a no llorar. Usted tiene que ser machito, usted es el hombre, no tiene que llorar. Sin embargo, yo me recuerdo cuando era joven, había una canción que decía que dicen que los hombres no deben de llorar. ¿Verdad? Yo no sé cuántos de los hombres aquí han cantado esa canción alguna vez. Yo me recuerdo que yo la canté, hermano. Pero ¿sabe cómo la cantaba yo? Dicen que los hombres no deben llorar. Tenemos que llorar. ¿Por qué? ¿Alguna vez a usted le han servido una comida que no lleva sal? ¿Cómo la siente? Insípida. ¿Qué significa las lágrimas en la oración? Significa la sal. Cuando usted derrama lágrimas, usted está presentando sal en su ofrenda a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, toda ofrenda que tú me vas a dar tiene que llevar sal, tiene que estar salada. Y algunos me han dicho, hermano, ¿qué hago yo si yo no puedo llorar? Le digo, pues aunque sea, peíscate, pero tienes que llorar. O patéate, o pídele a alguien que te patee, pero tienes que llorar. Si no lloras, Dios no recibe la oración. ¿Estás dispuesto tú a llorar este día para recibir esa petición?
Ahora, ¿cuál es la oración, hermano, que todo ser humano va a pedirle a Dios? Porque hay una oración, hay una petición que todo ser humano le va a pedir a Dios. Y es ser salvo del lago de fuego. Esto es importante. Hay seres humanos que han venido a esta tierra y jamás le van a pedir a Dios, por ejemplo, que les dé salud, porque han sido sanos toda su vida. Jamás le van a pedir a Dios que les dé dinero, porque tienen abundancia. Pero hay una petición que todo ser humano le va a pedir a Dios, y es ser salvo del lago de fuego. Y esto es importante que usted lo entienda. Ahora, hay personas que se han confiado en que son salvos porque son seguidores de Jesús. Vamos al libro a la carta de Juan. Capítulo 6. El Evangelio de Juan. Pero antes de entrar ahí, quiero decirte que para hacer esta oración, solamente hay dos lugares donde tú puedes hacer esta oración: orar al Padre. Orar al Padre no se puede orar en cualquier lado. Si tú haces esta oración al Padre, hermano, la vas a hacer allá a las 6, allá al centro. ¿Qué va a hacer la gente? Va a llamar al manicomio y te van a llevar. ¿Sí o no? Entonces solamente hay dos lugares donde tú puedes orar al Padre con toda libertad. Jesús lo dijo: cuando tú ores a tu Padre, ¿qué debes de hacer? Enciérrate en tu aposento. Entonces, uno de los lugares donde tú puedes orar al Padre con toda libertad es donde tú estás solo, donde no hay nadie más. Eso puede ser allá en un monte, puede ser en tu habitación, puede ser en un closet, donde nadie te oye. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, hermano, orar a alguien, al Padre, cae mal. Humanamente cae mal, ¿verdad que sí? Pero llorar a alguien, gritando a alguien. Leíamos, por ejemplo, hoy en la mañana acerca de Samuel, de la mamá de Samuel. ¿Qué dijo el sacerdote cuando vio a Ana llorando? Estás borracha, caes mal. ¿Verdad? Sí, como no era él el necesitado, ¿verdad? Así le dijeron a Bartimeo, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a Bartimeo? Cállate, que me desespera, ¿verdad? Como no eran ellos los ciegos, ¿verdad? Bueno, entonces, el otro lugar donde tú puedes orar al Padre correctamente es donde todos están igual de locos como tú. Yo no sé si hay locos aquí este día. ¿Hay locos aquí este día? ¿Sí? ¿De veras hay locos? Entonces aquí sí se puede orar con toda libertad. ¿Sí? ¿Se puede orar? Bueno, gloria a Dios. Bueno, pero fíjese que hay una diferencia que usted debe de conocer. Y es que ser seguidor de Jesús es importante. ¿Cuántos son seguidores de Jesús aquí? ¿Sí? No hay muchos. ¿Cuántos son seguidores de Jesús aquí? ¿Los demás a quién siguen entonces? Bueno, ¿cuántos son seguidores de Dios, pues? Ahora, ¿por qué usted decidió seguir a Dios? ¿Qué fue lo que lo motivó a usted seguir a Dios? Ser un seguidor de Dios o un buscador de Dios. ¿Qué fue lo que a usted lo motivó? Fíjese que a muchos
Muchos tomaron la decisión de ser un seguidor de Dios porque tenían problemas en su familia. ¿Verdad? Alguien de aquí puede decir, bueno, yo sí, yo tenía problemas en mi familia y por eso decidí seguir a Dios. ¿Verdad? Algunos. Otros porque tenían problemas de vicios. Algunos viciosos que aquí dijeron, yo necesito cambiar y yo necesito darle mi vida a Dios. Hay algunos, ¿verdad? Otros dijeron, no, yo necesito paz en mi corazón. ¿Cuántos decidieron seguir a Dios porque necesitaban paz en su corazón? Otros, ¿verdad? Sí, y así hay muchos. Otros porque tenían necesidad de trabajo. ¿Cuántos decidieron seguir a Dios porque tenían problemas de finanzas? Sea sinceros, quedamos que íbamos a ser sinceros. Otros porque querían novia o novio. ¿Cuántos? Y le recomendaron, le dijeron, mira, ahí en la iglesia hay buenas muchachas ahí que te van a cocinar, te van a planchar, te van a ser obedientes, no van a ir al baile, no te van a ser infieles. Buenas recomendaciones. Entonces, ¿cuánta gente seguía a Jesús en aquel tiempo? Óigame bien. ¿Cuánta gente seguía a Jesús que les daba de comer? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque les daba de comer, porque los sanaba. Pero mire lo que pasa en Juan 6:66. Y no es casualidad que sea el 666, ¿verdad? Mire lo que dice Evangelio de Juan 6, capítulo 6, verso 66. Dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces, ¿puede una persona, hermano, ser un seguidor de Dios y apartarse, dejar de seguir a Dios? ¿Puede o no puede? Sí puede. Es más, ¿podrá una persona ser salva que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que su nombre sea borrado? Sí. Vamos al Evangelio, a la carta de Apocalipsis. Yo le creo más a la Biblia, no sé a quién le cree usted, si a la Biblia o a alguien más. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿podrá Dios borrar el nombre del libro de la vida? Claro, porque si no, no le estuviera diciendo aquí a ellos, ¿no? Ahora, ¿quién es el que nos va a decir a nosotros si somos salvos o no somos salvos del lago de fuego? ¿Será que el pastor tiene la autoridad para decirnos si somos salvos o no somos salvos? ¿Será que la iglesia tiene la autoridad para decirnos si somos salvos o no somos salvos? No. La Biblia dice que es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tristemente hoy muchos toman esa osadía de decir, tú ya eres salvo. ¿Con qué autoridad? Usted no puede confiarse de nadie, hermano. Usted sabe que hasta certificado, la vez pasada le he enseñado a algunos ahí, hermano, venden la salvación por un año, te la pueden vender por $2,000, dicen ellos. Está certificada ahí, te dan un certificado donde dice usted está certificado que su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida por un año, ¿verdad? Al año se tiene que renovarlo. Mira, tanta farsa que hay. Ahora, nosotros sabemos que la salvación es gratis. Amén. ¿Cuántos saben que la salvación es gratis? Ahora, usted sabe, por ejemplo, que Judas hacía milagros, resucitó muertos, limpió leprosos, predicó el evangelio. ¿Era el más entusiasta a la hora de recoger la ofrenda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién era el más interesado en que hubiera buenas ofrendas de todos los discípulos? Judas.
¿Será que Judas no testificaba y decía, Jesús me libró de la muerte cuando yo estaba ya a un punto de hundirme en el mar? Jesús vino caminando sobre las aguas y me salvó. ¿Verdad que sí? Judas testificaba de eso. Ahora, yo le pregunto, ¿era Judas un legítimo apóstol de Jesús? ¿Sí o no? ¿O era falso? ¿Quién llamó al apostolado a Judas? Jesús. Él no se metió, él no se empujó. No, lo llamaron. Entonces, ¿puede una persona tener un ministerio legítimamente e irse al lago de fuego? Sí puede. El ejemplo lo tenemos en Judas. ¿Puede una persona tener dones del Espíritu, hacer sanidades y hacer milagros e irse al lago de fuego? Sí. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué dice Mateo capítulo 7? Verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Entonces, ¿sí puede una persona ser usada por Dios e irse al lago de fuego? No es una garantía. Puedes tú ser un seguidor de Jesús, puedes ser tu miembro de una congregación, puedes tú haberte bautizado en agua. ¿Qué le dijo Juan el Bautista, hermano, a aquellos que venían a bautizarse en agua? Les dijo, ustedes son camada de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios, creyendo que solo con bautizarse ya son salvos? Entonces, ¿qué se necesita para ser salvo del lago de fuego? Pedirlo. Yo te pregunto, ¿ya le pediste tú a Dios que te salve del lago de fuego? Porque tal vez le has pedido que te sane, tal vez le has pedido que te perdone los pecados. ¿Usted sabe que mucha gente va el día domingo a pedirle a Dios que le perdone sus pecados? ¿Pero qué hace al salir de ahí? Sigue lo mismo. Y eso es algo que debemos de entender. Por eso hoy hablé la diferencia en que Dios nos perdone los pecados a que nos perdone porque somos pecadores. Hay gente que le ha dicho, Señor, perdóname, Señor, porque he sido borracho. Señor, quítame la borrachera, Padre, quítame la borrachera. Y el Señor viene y les quita la borrachera. Pero eso no los hace salvos del lago de fuego. ¿Por qué? Porque para ser salvo del lago de fuego tienes que dar 7 pasos. Estos 7 pasos que te estoy dando. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Reconocer que eres pecador. Todos somos pecadores. Usted sabe que hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo. Yo soy buena gente, yo a nadie le hago mal, yo a todos les deseo el bien. Mira, nadie se va a ir al lago de fuego si ha reconocido que merece el lago de fuego. ¿Quiénes son los que se van a ir al lago de fuego? Los que nunca han reconocido que merecen el lago de fuego. ¿Ya reconociste tú que mereces el lago de fuego? Porque si nunca has reconocido que mereces el lago de fuego, ahí vas a ir a parar. Ahora, yo no te estoy diciendo si Dios te ha dado paz, si Dios te ha transformado el matrimonio, si Dios te... Hermano, si hasta paz puedes ir con un psicólogo y te da paz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que eres pecador. Segundo, no solamente reconocer que eres pecador, aborrecer tu condición de pecador. Fíjate que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era Saulo de Tarso. ¿Sabes cómo era la vida de Saulo de Tarso?
Él no robaba, él no mentía, él diezmaba, él ofrendaba, él estudiaba la Escritura, él predicaba la Biblia. Si comparamos la vida de Saulo con la tuya, ¿cómo queda la tuya? Él honraba a padre y madre, porque él dijo, en cuanto a la ley, irreprensible. Y sin embargo, ¿cómo se consideraba él a sí mismo? El más grande de los pecadores. ¿Por qué? Porque el problema no es en lo que hacemos, el problema está en lo que somos. Mira, hay gente que reconoce lo que hace, pero nunca reconoce lo que es. Siempre le echa la culpa al diablo, siempre le echa la culpa a Dios, siempre le echa la culpa a los demás. No, si yo lo hice, pero yo no quería. A mí me empujaron. Hasta que no aborrezcas ese monstruo que está dentro de ti, porque hay un monstruo terrible dentro de ti. Perverso, asesino, adúltero, violador. Hermano, piensa en la peor persona. Ese eres tú. Hermanos, yo nunca he hecho eso. Dale gracias a Dios, porque la semillita ahí estaba. Y tú tienes que aborrecer eso. Y cuando tú aborreces eso, vas a dar el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Buscar un Salvador. Y aquí sí, solo hay uno que te puede salvar. Aquí no hay religión que te salve. Aquí solamente Dios te puede salvar. Y Dios ha establecido un solo camino de salvación, que es Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Si tú reconoces que Dios es tu único Salvador, tienes que dar los otros 4 pasos. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Ruegos, oraciones. ¿Qué significa eso? Pedir que oren por ti. ¿Alguna vez tú has pedido públicamente que oren por ti? Segundo, tienes que hacerlo con súplicas. Pedirlo hasta recibir la respuesta de Dios. Puede ser que en 5 minutos Dios te conteste y te diga, ya está hecho. Pero si en esos 5 minutos tú no has recibido la respuesta, ¿qué tienes que seguir haciendo? Pidiendo. Y si se acaba el día de hoy y tú no recibes la respuesta, ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir pidiendo. Y si todavía la semana pasa y no has recibido la respuesta, ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir pidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir la respuesta de Dios. Cuando tú ya recibes la respuesta de Dios, ¿qué tienes que seguir haciendo? Solo dar gracias. ¿Y cómo vas a dar gracias? Por la vida que tú vas a vivir de agradecimiento. Pero lo tienes que hacer dando el 6.º paso. ¿Cuál es el 6.º paso? Con gran clamor. Y dando el 7.º paso, con lágrimas. Es importante que tú entiendas esto, hermano. Un día todo ser humano le va a pedir a Dios que lo salve del lago de fuego. Si tú le pides en vida que Dios te salve del lago de fuego, ¿cuál va a ser la respuesta del Padre? Sí. Si tú le pides hoy al Padre que te salve del lago de fuego, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Sí. Tal vez no hoy, tal vez tienes que seguir pidiendo para mañana y pasado. Pero ¿qué pasa si tú te llegaras a morir y nunca le pediste a Dios que te salve del lago de fuego? ¿Qué va a pasar? Imagínate que estás delante del lago de fuego en el día del juicio. Un ángel de este lado, otro ángel de este lado, y la voz del Padre diciendo atrás, échenlo al lago de fuego. ¿Qué va a hacer esa persona cuando lo están a punto de echar al lago de fuego? Cuando están a punto de echarlo al lago de fuego, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Será que va a decir, bueno, es la voluntad de Dios, así que pues vamos adentro? ¿Así va a decir? ¿Qué va a hacer esa persona?
se va a voltear y va a empezar a clamar y va a empezar a decir: Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, reconozco que hice lo malo, Padre, pero ten misericordia, sálvame, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? No. No. Lo debiste de haber hecho cuando tenías vida y no lo hiciste. Yo te pregunto, ¿ya reconociste tú que mereces el lago de fuego? ¿Ya te viste tú ser echado al lago de fuego? Porque solo el que se siente merecedor de ese lugar va a clamar por salvación. El que no cree que merece ese lugar no va a clamar. Va a decir: yo no merezco ese lugar. Y ahí va a ser su lugar. Te voy a invitar que te pongas de pie. Ponte de pie un momento. Sabes que yo por mucho tiempo, yo era un seguidor de Dios. Yo predicaba su palabra. Hasta que una vez Dios me dijo: hay algo que tú nunca me has pedido, que te salve del lago de fuego. Y yo tuve que reconocer y decir: yo nunca te lo he pedido, Señor. Dice Mateo capítulo 7, verso 8: el que pide, recibe. En otras palabras, si tú no has pedido, ¿has recibido? Uno de los problemas que tenemos hoy es que nos han enseñado a hacer una oración de fe. Y esa oración está bien para empezar a ser un seguidor de Jesús, pero no es suficiente. ¿Cómo hace la gente la oración de fe? Hasta riéndose. Ay, sí, Señor. Ay, Señor, sí, Señor. Me porté mal, Señor, pero tú sabes, Señor. Y cometemos el error de decirle: ya usted está salvo. Hoy su nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Con qué autoridad? Yo creo que los cristianos han enviado más almas al lago de fuego de lo que mucha gente se imagina, porque les hemos hecho creer que son salvos cuando todavía no son salvos. Yo quiero que tú cierres tus ojos, no para que ores, sino para que medites un momento. Cierra tus ojos ahí donde estás, no para orar, sino para meditar un momento. Quiero que medites en esto. Medita en esto. ¿Cuándo fue que tú le pediste a Dios que te salvara del lago de fuego? ¿Alguna vez le has pedido tú a Dios que te salve del lago de fuego? Tal vez tú le has dicho: bueno, yo una vez me dijeron que orara y yo lo hice. ¿Pero lo hiciste correctamente? Porque solo el que pide correctamente es el que recibe. No, pero es que yo le pedí a Dios que me quitara la borrachera y el Señor me la quitó. Claro, eso no te dio la salvación del lago de fuego. ¿A cuánta gente Jesús le dio de comer los panes multiplicados y hoy están esperando ser echados al lago de fuego? Yo quiero orar contigo, si tú nunca lo has hecho. Si tú ahorita reconoces que nunca le has pedido a Dios que te salve de ese lugar y necesitas pedirle a Dios,
yo quiero unirme contigo en esa oración. Yo quiero unirme a esa petición. Si tú reconoces que eres el peor de los seres humanos, que eres la basura más grande que ha existido en esta tierra y que tu lugar es el lago de fuego y no quieres irte a ese lugar y quieres clamarle a Dios misericordia y quieres clamarle a Dios que te salve de ese lugar, yo te invito a que vengas aquí al frente y yo voy a unirme contigo en oración. Si tú quieres venir aquí al frente a decirle: Padre, yo no quiero irme a ese lugar. Yo tal vez soy como Judas, que te he servido, te he seguido, he sufrido aún en el ministerio, pero nunca te he pedido que me salves del lago de fuego. Pero no venga por venir. Venga porque hay una necesidad en usted de ser salvo de ese lugar. Venga a clamarle a Dios, venga a decirle: Padre, perdóname, soy un miserable, Señor. Soy un vil. Soy un pecador, Señor. Soy el más grande de los pecadores. Padre, perdóname. Me duele, Señor, me duele ser así. Me aborrezco a mí mismo. Como decía el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este hombre de muerte? Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Ten misericordia de mi vida, Padre, ten misericordia de mí, sálvame, Dios. Yo no quiero ir a ese lugar. Yo no quiero ir a ese lugar. Yo sé que lo merezco, Señor. Ese lugar que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ten misericordia, Padre, ten misericordia. Extiende tu gracia, extiende tu gracia, extiende tu misericordia sobre mi vida. La palabra de Dios dice que debe de hacerlo con clamor, con lágrimas, con desesperación. Solo el que reconoce que merece ese lugar puede buscar un Salvador. Solo el que reconoce que merece ese lugar va a ser salvo de ese lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Mira cada alma, Padre, mira cada corazón, mira cada vida, Señor, que se está acercando a ti, que está reconociendo su necesidad, está reconociendo su condición. Está reconociendo, Señor, que su lugar es el lago de fuego. Pero hoy estamos pidiéndote porque tu palabra dice, Señor, que si pedimos, recibiremos. El milagro más grande que Dios puede hacer en el ser humano es salvarlo del lago de fuego. Por eso la palabra de Dios dice que no confiemos en nuestras obras. No confiemos en nuestras obras.
Nadie puede clamar. Solo tú puedes clamar por ti mismo. El que sigue pidiendo es el que recibe. Solo el que pide recibe. Solo el que sigue llamando se le abre. Solo el que sigue buscando encuentra. Que no te pasen las de Judas. Ni la amistad que tenía con Jesús, ni el haber sufrido, lo va a salvar del lago de fuego.
con desesperación, con clamor, con desesperación. Que tu voz sea oída, tu voz sea oída. Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Jesús buscaba el ser oído. Tú no puedes esperar que alguien más clame por ti. Cada uno debe de clamar por su salvación. La salvación es individual. La salvación es individual, la salvación es personal.
Largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin Dios y sin fe. Y la sombra fatal de la senda que oye puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de Jesús. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin fe. Mi existencia le di y hoy ansío morir, abrazado por siempre a Jesús. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de Jesús. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de Jesús. Dice la palabra del Señor, y ahí es donde tenemos que ir a la Escritura. Cuando el apóstol Pedro da su primer mensaje, le dice a las multitudes: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo era que la gente recibía la salvación? ¿Cómo es que Dios estableció que la gente recibía la salvación? Dice: compungidos de corazón. ¿Qué es ser compungido de corazón? Lo que usted hizo hoy. Pero óigame bien, si usted no pudo hacerlo correctamente, y usted sabe si lo pudo hacer correctamente o no, si usted todavía no lo pudo hacer correctamente, si a usted tal vez le faltó el sentir ese clamor desde aquí, si a usted le faltaron las lágrimas, o si usted lo hizo pero no recibió la respuesta de Dios todavía, hoy que vaya a su casa, sígalo haciendo, siga pidiendo, siga suplicando. Jesús lo hizo 3 veces, fíjese, por 3 horas. No le funcionó la primera hora, siguió otra hora, siguió otra hora, siguió otra hora. Usted no puede jugar con esto, hermano. ¿Usted cree que cuando Judas llegue allá a la presencia de Dios, Judas no le va a decir a Jesús: Señor, recuérdate, comíamos en el mismo plato, dormíamos en la misma cama, Señor? ¿Te recuerdas cuando caminábamos por aquellas noches frías? ¿Te recuerdas cuando andábamos por aquellos caminos desiertos bajo el sol? Yo te acompañé ahí, Señor. ¿Le va a valer eso para ser salvo? No. Por eso cuando dice ahí que muchos dejaron de seguir a Jesús, ¿por qué lo dejaron de seguir? Porque lo buscaban por lo terrenal. Cuando tú buscas a Dios por la vida eterna, y fíjate que Jesús se le vuelve a sus discípulos y le dice: ¿quieren ustedes irse también? ¿Qué le dice Pedro? Señor, pero ¿cómo te vamos a dejar de seguir si tú nos das paz? ¿Así le dice? Señor, pero ¿cómo te voy a dejar de seguir si tú me das de comer, si tú me dices el ministerio? ¿Así le dijo? No. Le dijo: Señor, ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué buscaba Pedro al seguir a Jesús? La vida eterna. Y para terminar, surge una pregunta. ¿Puedo yo pedir a Dios que Dios salve a alguien del lago de fuego si esa persona se murió? La respuesta es no. El Salmo 49, verso número 7, dice: nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Cuando la religión te dice: tú puedes orar por los muertos para que Dios los salve, no puedes. La Biblia dice que no puedes. La salvación es personal y es individual. Cada uno es responsable de buscar su propia salvación. Tú puedes animar a otros, tú puedes motivar a otros. Y yo te invito para que lo que tú has recibido hoy lo enseñes a tu familia, lo enseñes a tus hijos, lo enseñes a tu cónyuge, los confrontes con la palabra. Y que también sepas que si Dios te contesta de esta manera, algo tan grande que es la salvación del lago de fuego, ¿cómo no te va a contestar todas las demás peticiones si tú lo haces de la misma manera? Imagínate que cada día tú oraras así, por algo diferente. ¿Cómo estaría tu vida? ¿Estaría como está? ¿Por qué nuestra vida está como está? Porque no aplicamos la oración.
Yo pongo este ejemplo y digo, si tú tuvieras una bazooka es como un cañón grande, y viene un elefante contra ti. Tú tienes la bazooka y tienes la bala de la bazooka, y el elefante viene a 100 metros de distancia, viene caminando, y sabe que viene contra ti el elefante. Al final, cuando el elefante llegue, ¿quién va a estar muerto? ¿Tú o el elefante? Porque la bazooka es poderosa para matar al elefante, ¿verdad que sí? Lo hace pedazos. Pero la realidad, ¿cuál es? Yo estoy seguro que al final nosotros estaríamos muertos. ¿Por qué? Porque teniendo un arma tan poderosa, no la sabemos usar. La oración es poderosísima y sin embargo vivimos derrotados y fracasados, vivimos ignorantes, nuestros hijos están derribados, nuestros matrimonios están destruidos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho uso de la oración correctamente. Así como clamaste hoy por tu salvación, clama por todo. Clama por tu matrimonio, clama por tus hijos, clama por tu negocio. Hermano, ¿qué habrá imposible para Dios? Así que esa es la clase del día de hoy. La salvación del lago de fuego. Bueno, usted ya tiene su examen. La primera pregunta del examen, ¿cuál es? Un examen sin nombre no vale. Si usted me entrega el examen sin nombre, es como que nunca hizo ese examen. Está anulado totalmente. La primera pregunta es su nombre. Gloria a Dios. Y espero que usted tenga ¿cómo se puede decir? La integridad de haber estado toda la clase. Si usted no estuvo toda la clase desde que empezamos hasta que terminamos, ese examen lo devuelve, por favor, ¿verdad? No es digno de ese examen. Amén. Y ya sabe, la otra semana estaremos estudiando el destino final del espíritu, del alma y del cuerpo. Así que también a las 3 de la tarde ya debe de estar usted sentado y preparado para nuestra clase. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de la noche. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.